Buenas tardes a todos. Continuando con la última parte del Congreso, les voy a presentar a la ponente Clara Charlotte Valdés López. Ella está en la Universidad Mayor de San Andrés y estudia la carrera de física. En esta tarde ella les va a presentar el tema de rayos gamma emitidos por fuentes extragalácticas en el rango del TV, método de detección imagen Cherenkov. Querida Charlotte, si estás en sala, puedes empezar cuando tú quieres. Muchas gracias, Heidi. Bueno, buenas tardes a todos. En un momento les comparto mi pantalla. Bueno, voy a apagarle mi cámara para que no haya ningún problema con el internet y espero que les guste la ponencia. Bueno, eh, nuevamente buenas tardes a todos. Gracias por haber estado presente durante esta semana del Congreso. En esta tarde yo les voy a presentar un poco acerca de mi proyecto de investigación que estaba haciendo dentro del Club de Física Nuclear, que está titulado como Rayos gamma emitido por fuentes extragalácticas en el rango de tera-electronvolts por el método de detección de imagen Cherenkov. Bueno, algo que ya nos habíamos empapado estos días es mucho sobre las astropartículas. Ayer tuvimos al doctor Subieta, tuvimos también otro compañero de investigación que les explicó acerca un poquito más de los neutrinos, pero en mi caso yo les voy a explicar un poco más acerca de las astropartículas enfocado en los rayos gamma. Las astropartículas son tres: los rayos gamma, los rayos cósmicos y los neutrinos. Pero enfocándonos en los rayos gamma, ¿qué son estas partículas? ¿Por qué se los cataloga como una astropartícula y cuál es su importancia dentro de su estudio? Bueno, los rayos gamma sabemos de que en el espectro electromagnético, y como lo tienen acá abajo, son la onda más corta dentro de todo el espectro y por lo tanto son altamente penetrantes. Estas mismas pueden penetrar desde la atmósfera, pueden ser estudiadas tanto de forma espacial con los telescopios como el Fermilab, o también desde la Tierra, que es justamente el contexto de esta exposición. Bueno, ¿cómo comenzó el estudio de esta área bueno, en este caso de los rayos gamma? Pues ya por los años 40 ya se tenía como una cierta predicción de este estudio de altas energías, pero no fue hasta los años 60 donde el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el tercer observatorio solar en órbita, se instala uno de los telescopios para comenzar con este estudio. Años más tarde ya comienza a desarrollarse otros proyectos, por ejemplo el COSB, que es un telescopio europeo, detectando entre un rango de 50 a 500 megaelectronvolts. Esto de los megaelectronvolts es muy importante porque esto de los rayos gamma, las astropartículas, se estudian un estándar entre megaelectronvolts y teraelectronvolts. Entonces ya estamos teniendo como acá una breve introducción y aquí justamente comienza el desarrollo de esta área de la astronomía fotónica con uno de las fuentes extragalácticas, que este es un cuasar, que es el 3C273, para que, bueno, ya a inicios de los 90 comienza a salir uno de los catálogos más populares, el catálogo Egret, o también, bueno, traduciéndolo es como el telescopio de experimento de rayos gamma energéticos. ¿Qué se hace en este catálogo? Porque tiene una importancia y relevancia. Sabemos de que en el universo tenemos una infinidad de cuerpos celestes, tenemos exoplanetas, tenemos planetas, tenemos estrellas, pulsares, cuasares, blazares, etcétera. Entonces, si yo quiero estudiar una fuente como tal, un objetivo, un objeto cósmico, no lo puedo catalogar desde un inicio de que éste emite altas energías. ¿Por qué?
porque no todos los cuerpos emiten en la misma em, banda de onda, ya que estos tienen un estudio de años. No es como que yo apunto mi telescopio o yo con mi telescopio que está en el espacio voy a comenzar a estudiar dicha fuente y me lanzó que está emitiendo altas energías, listo, lo metemos al catálogo. No. ¿Por qué? Porque estas fuentes extragalácticas, estas fuentes que emiten rayos gamma, se catalogan o se los conoce por ser muy inestables. Es decir, que su emisión durante el tiempo son, no son prolijos, sino que cada cierto tiempo, un rato emiten, de pronto ya parece que no fueran una fuente. Entonces, ya con este catálogo EGRET comienza justamente ese estudio a lo largo del tiempo, donde se va aceptando qué fuentes son extraoficiales y van a ir a este catálogo para su estudio. Entonces, ya justamente en este ciclo que EGRET entra, comienza a catalogar entre el rango de 30 megaelectronvolts hasta los 20 gigaelectronvolts. Años más tarde, ya se comenzó, ya teniendo un catálogo un poco preciso, donde se tenía alrededor de unas 300 fuentes extragalácticas de emisión de rayos gamma mayores al 100 megaelectronvolts, entra uno de los telescopios más famosos y de los cuales, pues, más importantes, que es el Fermilab, el cual su espectro se encarga justamente en rayos gamma, donde comienza ya a, a tener una mayor cantidad de estudios de fuentes extragalácticas. Ya se tiene como alrededor de 200 fuentes extragalácticas en tan solo 3 meses después de haberlo lanzado. Entonces, ¿qué estudia este? Estudia, como les había dicho previamente, estudia desde las supernova, nebulosas, estudia desde los blazares, los cuasares, que los vamos a ver un poquito más adelante de algunas fuentes extragalácticas que están tanto en el catálogo EGRET y los cuales también fueron parte de contribuciones del Fermilab. Bueno, en mi caso yo me incursioné mucho en esto de los rayos gamma y en esta parte de la investigación de altas energías, justamente a partir de este artículo, que es Extragalactic Research of the Electron Volt Gamma Rays, a Summary. En este artículo se hace un recopilado de cómo comenzó esto del estudio de la astronomía de altas energías mediante el uso de la técnica Cherenkov. ¿Qué es esta técnica Cherenkov? ¿Por qué es importante? ¿Tiene futuro? ¿En qué nos aporta? ¿En qué nos ayuda? Pues justamente se tiene una red de telescopios Cherenkov en La Palma, en España, los cuales tienen diversas longitudes. Les voy a mostrar para ello una presentación eh, que tengo acá, justamente exclusivo de esto de los telescopios Cherenkov, donde estos telescopios se enfocan en la detección exclusivamente de rayos gamma en el rango de 50 gigaelectronvolts hasta los 100 teraelectronvolts desde la superficie terrestre. El Fermilab se encarga del estudio de los rayos gamma en el espacio, pero también se puede estudiar los rayos gamma desde la Tierra. Estos telescopios Cherenkov, este es uno de los modelados que se hizo para la construcción en Palma, justamente actúan como fotomultiplicadores. Sus espejos de los telescopios son fotomultiplicadores, los cuales obviamente al interactuar con la lluvia Cherenkov, estos capturan la información y todo esto se refleja se almacena en imágenes de la cascada de estas partículas de altas energías. Justamente esta es la red de telescopios que les platicaba, que está situado en La Palma, que es el Cherenkov Telescope Array, que es uno de los proyectos más grandes que se tiene hasta el momento sobre esto de los telescopios Cherenkov. Próximamente, y uno de los proyectos a futuro de estos telescopios es de que se sitúen en el hemisferio sur. ¿Por qué? Porque La Palma
está en el hemisferio norte. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se está estudiando esto de la emisión de rayos gamma desde el hemisferio sur si nosotros más bien gozamos de la mejor vista hacia la Vía Láctea? Entonces, existe un proyecto que es aliado a esto. Para el 2024-25 aproximado, está justamente situado en el desierto de Chile, para que se comience este estudio ya también desde el hemisferio sur. ¿Cómo son algunas de sus características? Para que se den una idea, estos telescopios están distribuidos en un área muy extensa y estos tienen distintos tamaños. Podemos tener un estándar desde un telescopio Cherenkov de 4 metros, uno de 12 metros, hasta uno de 23 metros. Incluso acá muestra algunos tipos de referencias, ¿no? De entre qué tan grande es un telescopio Cherenkov a referencia de un auto o una multitud de autos, ¿no? Em, ¿Por qué se tienen distintos tamaños? ¿Y por qué yo no puedo estudiar solamente el cielo de rayos gamma y esta lluvia Cherenkov solamente con un telescopio Cherenkov? ¿Por qué? Porque esta lluvia, al momento de que desde la fuente extragaláctica llega el rayo gamma, este impacta con nuestra atmósfera, interactúa con otros elementos, otras moléculas que están situadas en la capa de ozono. Justamente se crea ese efecto de lluvia, como si se estuviera partiendo en miles de pedacitos. Y esos justamente son los positrones, electrones, muones, piones, que están interactuando con las distintas capas de la atmósfera. Entonces, mientras más baja este rayo gamma, más interacción tiene con otras partículas, con otras moléculas, y se crea ese efecto de lluvia. Entonces, si yo, digamos, uno, no puedo saber el lugar de origen porque no son fuentes extragalácticas que están a la vueltita de la esquina o de pronto yo lo puedo observar con mi telescopio de la noche, no. Si nosotros incluso a veces se nos hace tan difícil observar nuestros propios planetas que están situados en nuestro sistema solar, imagínense estudiar fuentes extragalácticas que incluso están fuera de nuestra galaxia, fuera de la Vía Láctea. Es un poco más complejo. Entonces yo no puedo saber el lugar de origen, pero sí puedo saber la trayectoria que está siguiendo y si bien no voy a saber dónde va a caer puntualmente, por eso es la función de que se tiene varios telescopios Cherenkov de distintos tamaños y están distribuidos uno no tan cerca del otro, pero tampoco tan lejano, pero ocupa un gran espacio para que justamente esta lluvia Cherenkov interactúe con la mayor cantidad de fotomultiplicadores y se tenga una mayor cantidad de datos. Bueno, justamente esta parte de los TCA es uno de los del proyecto Telescope Array, que es uno de los proyectos más prometedores para el estudio de fuentes extragalácticas en emisión de rayos gamma y el estudio de estas fuentes que se encuentran mucho más allá de nuestras galaxias. Bueno, volviendo a la otra presentación, ahora ya teniendo un poquito más claro de cuál es la función de un telescopio Cherenkov y cuál es su importancia, vámonos a la parte de la astronomía de rayos gamma, pero em, en Terra Electron Volts, en el rango de Terra Electron Volts. En la tabla 1, ¿qué es lo primero que podemos ver? Es un catálogo de distintas fuentes extraoficiales, cabe resaltar, no son estudios de que un día observé y listo, yo lo catalogo como una fuente extragaláctica, sino son estudios de años. ¿Por qué? Porque hubo una situación, por ejemplo, con la fuente extragaláctica 36273, que fue estudiado por el telescopio COSB. A un principio, este dio el paso para decir, yo soy parte de una AGN, puedo ser parte de una fuente extragaláctica, estoy emitiendo rayos gamma, pero al poco tiempo, de pronto este se detiene en su emisión. Y todos dicen, ah, no, estábamos mal, descartado. Años más tarde, Egret lo vuelve a estudiar. ¿Y qué resulta con esto? Que sí era una fuente extragaláctica. Incluso emitió
mayor cantidad de partículas que una primera vez. Incluso el tiempo de exposición fue mayor a la de la primera vez. Entonces, este estudio de las fuentes extragalácticas es algo que no se hace de la noche para la mañana. Si tú quieres estudiar una fuente y quieres como tal decir si es o no es una fuente extragaláctica extraoficial, tienes que hacer un estudio de años. ¿Por qué? Porque estos no son constantes en su emisión. Luego, ¿qué más podemos ver en esta tabla? El grado. ¿Qué significa esto? Ya tenemos acá el grado A, el grado B. Nos vamos a quedar con el grado A y el grado B, que es justamente explica un poco más de la característica de la fuente, de qué catálogo viene, cuál es, digamos, su trabajo, si, incluso estos catálogos de menos C son como si fuera su tiempo de emisión y qué tan probable que es que esta sea una fuente extragaláctica. Y bueno, este es el plano galáctico, visto desde cuántas fuentes extragalácticas tenemos en ese entonces. Ya, esta es una tabla del 2003, donde podemos ver algunos, por ejemplo, acá está, si mal no estoy. No se encuentra sí, acá está el M87, que es una de las fuentes extragalácticas más conocidas. Tal vez no por ese nombre, pero sí se lo conoce como la primera fotografía del agujero negro, ¿no? Y bueno, acá en las siguientes tablas, en las 2 y 3, podemos ver más acerca del estudio de estas fuentes extragalácticas, cómo se los cataloga como VHE, que es Very High Energy. Y bueno, algo que podemos resaltar en estas tablas es de que una mayor cantidad de fuentes extragalácticas son blazares. ¿Qué pasa con los blazares? Los blazares son los mejores candidatos para fuentes extragalácticas, pero su estudio no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque un blazar está mucho más allá de nuestra Vía Láctea. Está tan cerca del AGN, del Active Galactic Nucleus, que es muy complejo estudiarlo. Se lo estudia a partir de su luminosidad, pero sabemos de que obviamente a mayor distancia, pues la luminosidad se va perdiendo. Y si estos blazares no fueran tan luminosos, incluso sería muy difícil estudiarlos. Pero sí son los mejores candidatos para hacer fuentes extragalácticas. Ahora, este del HBL son justamente cuando tú estudias una fuente extragaláctica, estas te muestran picos de alta frecuencia o baja frecuencia. ¿Eso en qué te ayuda? En saber si su emisión es constante y qué tan probable es para que tú digas, ya obviamente después de un estudio arduo, esta sí es una fuente extragaláctica. Y bueno, esta otra tabla muestra más acerca de las fuentes extraoficiales en coordenadas galácticas, en qué posiciones están. Las coordenadas galácticas, si alguna vez se quieren interesar y, digamos, quieren curiosar un poquito, si bien un astrónomo se basa, no sé, en las coordenadas ecuatoriales o en cuestión de la eclíptica, esta de las galácticas toma ya no referencia a la Tierra, sino a la Vía Láctea. Entonces, es un poquito más complejo, pero sí es interesante, y más aún si quieres estudiar fuentes extragalácticas o fuentes que están fuera de nuestra Vía Láctea, ¿no? Que están muy lejanas. Y bueno, estas son algunas de las fuentes extralácticas que mencionaba el artículo, donde justamente yo les resaltaba, ¿no? El M87, que es una de las imágenes más célebres que tenemos durante em, nuestro siglo, que es la primera fotografía del agujero negro, pero también tenemos otras fuentes extragalácticas como el MIR 501 y el MIR 421, que son las dos fuentes también más estudiadas hasta el momento. Hay muchos artículos de estos dos. Luego está el NG 253, que esta fue una fuente extragaláctica que igual causó un poquito de revolución por su emisión que no era constante. Y bueno, tenemos aquí un montón estos son algunos. Existen muchísimas más, pero en esta tabla lo importante que podríamos resaltar, y es justamente como lo que yo les decía, ¿no? De que los mejores candidatos para fuentes extragalácticas son los BLLACs, que son los blazares. Tenemos las radiogalaxias también,
tenemos estallidos de galácticos o de supernovas. Tenemos los remanentes de supernovas, las estrellas binarias o los OVA cessation, pero estos son más galácticos. Los extragalácticos los catalogamos más como estos, que son los que son mejores candidatos en estos momentos para su estudio. Y bueno, muchas gracias por su atención. Eso sería todo por mi parte. Espero que les haya gustado. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Listo, pues entonces muchas gracias. Creo que no hay alguna duda o pregunta. Y bueno, nuestra presentadora está por ahí. Quizás preguntar por qué se eligió Chile para la red de telescopios. Ok, buena pregunta. Algo que incluso en muchos artículos he logrado observar, la justificación del por qué incluso no se hacen muchos estudios, no solamente de esto de la astronomía de altas energías, sino la astronomía en general, es porque el hemisferio sur está poblado con mayor cantidad de océanos. Entonces, si nosotros nos fijamos en el mapa, en especial en Sudamérica, la punta y ahorita con los mejores cielos para la observación y el mejor candidato es Chile. Eso no quiere decir que es el único país que vaya a hacer un estudio en rayos gamma. Ayer mismo el doctor Subieta mencionaba, pero algo interesante es de que esta técnica es por aire. Ahora existe también la técnica Cherenkov por agua, que es lo que, por ejemplo, Estados Unidos y México hacen con el laboratorio Hawk. Perú también tiene un proyecto que es el SWGL, que también son telescopios Cherenkov por agua. Bolivia con Alpaca también está con la red de telescopios de Cherenkov por agua. Entonces, ahorita, digamos, al generar convenios, Chile es el mejor candidato para tener esta red de telescopios. ¿Por qué? Porque está casi a la punta. Entonces, hasta donde yo tengo información, esa es la razón del por qué Chile. Y aparte son convenios internos que se tienen entre países y todo eso. Sí, exacto. Es un, eh, es una red de detectores en realidad, porque no solamente es uno, sino son varios. Entonces, sí, en las Islas Canarias, en La Palma. Muchísimas gracias, querida Charlotte. De verdad ha sido un- una ponencia muy, muy interesante. Eh, bueno, tal vez puedas contar tu experiencia como parte del Club de Física Nuclear. Claro. Bueno, yo
formo parte del Club de Física Nuclear casi desde, bueno, ya estaba conformado inicialmente, ¿no? Por los fundadores, Kevin y Brian, y mandaron una convocatoria que me interesó mucho porque, bueno, yo a la carrera de física entré con ese delirio de quiero ser físico médico, pero ahora, miren, me encanta mucho las altas energías, estudiar los rayos gamma, las astropartículas, sus distintas formas de detección como tal. Y cuando comenzó esto del grupo de investigación de ciencias nucleares, pues yo en principio decía, me gusta la astronomía y quiero tal vez apuntarme a estudiar, no sé, la radiación de Hawkins. Ese fue mi primer pensamiento. Dije, ¿por qué no? Pero más tarde, cuando Kevin me manda este artículo, el que les he presentado, y me adentré tanto a esta área, que ahora pues me encanta y en un futuro incluso quisiera proyectarme a esta área. Aunque cuando entras a una carrera no sabes en qué área terminas saliendo, pero en lo personal a mí me hubiera encantado mucho, me encantaría, mejor dicho, quedarme en esta área porque es un área que incluso varias revistas de astronomía te lo pueden plasmar como una de las áreas eh, más interesantes, incluso que tienen a futuro muchos proyectos. Para el 2035, esto de la detección con los telescopios, Cherenkov va a ser como el, el pico más alto de la investigación de altas energías. También va a haber otros aportes. Y es que el estudio con diversas técnicas es muy importante, porque si probamos, incluso no sabemos si algún día podemos saber exactamente si qué partícula que llega a nuestro planeta, cuál es su lugar de origen exacto. Porque eso es lo complejo, ¿no? Sabemos de que estamos a distancias muy grandes y hacer el estudio de decir, esta partícula llegó desde tal fuente, es muy difícil. Pero sí, no sabemos qué nos depara el futuro y sería interesante. Y bueno, eh, mi experiencia con el club fue muy agradable. He crecido mucho con ellos, la verdad. Como les mencioné, yo nunca creí terminar en esta área, pero es un área que me apasiona. Y en lo personal, sí, yo les animo, si les apasiona el universo, si les apasionan las cosas del cosmos y todo eso, comiencen a investigar no solamente en aquellos cuerpos celestes visibles o en aquellas fuentes que son más accesibles a ser estudiadas. Pónganse el reto de estudiar y meterse a este mundo de altas energías. Es complejo, son simulaciones, es programación, es mucha investigación. También es observación, no dormir durante las noches, pero sí es muy bonito y es interesante. Y como les digo, o sea, no solamente porque hay proyectos de nuevos telescopios, sino porque varias revistas en astronomía, en astrofísica, plasman de que esta área es una de las más, eh, eh, vamos a poner, importantes para de acá hasta el 2035, ya que justamente todo el mundo está en eso del estudio de los rayos gamma o las astropartículas en general. Muchísimas gracias, querida Charlotte. La verdad ha sido un placer poder escucharte y toda tu exposición. Y bueno, como todo inicio, todo tiene que llegar a su fin, chicos. Vamos a empezar con el acto de clausura de nuestro segundo congreso del Club de Física Nuclear. Es para mí un placer volverles a presentar a nuestros fundadores. Con nosotros está Kevin, entonces se los paso. Hola, hola chicos, como dice Heidi, todo va a llegar a su fin. Y bueno, ha sido una semana de mucho trabajo, ha sido una semana ardua incluso para ustedes. Espero que les haya gustado todas las ponencias. Han, Se han enterado de distintas áreas y de distintas ramas que se puede hacer con el tema o el área de la física nuclear. Y
Bueno, espero que hoy día también hubo un taller que no solamente tiene que ver con físicos, sino con todas las áreas de ingeniería. Y bueno, solamente eso, agradecer su presencia de todos ustedes y bueno, les paso a Brian. Buenas a todos. Ha sido un tiempo muy diferente, incluso respecto al primer congreso. El primer congreso hemos tenido alrededor de 11 ponentes, de 3 a 4 países. En cambio, en este realmente ha sido todo un reto, teniendo más de 25 ponentes de distintas nacionalidades, incluso con una actividad que se ha realizado de forma híbrida. Solamente dar las gracias primero a todo el comité que ha trabajado, desde las publicaciones, desde los que han sido los que han posteado las cosas, han presentado a los asistentes, realmente ha sido un gran trabajo. Y también agradecer a todos los que han asistido al Congreso. Espero que les haya podido gustar, que hayan podido aprender un poco más y les invitamos a que puedan estar en todas las otras actividades que estamos organizando. Solamente eso y bueno, me despido. Bueno, antes solamente invitarles a todos a los distintos grupos. Acá estamos todos, algunos de los del comité. Espero que todos entren en la cámara. Ahí falta el Johnny, ahí está el Brian, ahí está la Daniela, ahí está la Heidi, la Madeleine. Todos hemos participado de alguna forma y colaborado con todas las presentaciones, con los afiches, diseños, publicaciones. Y espero que muchos de ustedes igual quieran integrarse a nosotros para que este Club de Física Nuclear crezca a nivel nacional y hacernos sentir como Bolivia. Sin nada más que decir, nos despedimos. Gracias. Adiós.